Ya, no hay nadie en la sala de espera, así que estamos bien. Así que vamos a comenzar con la unidad de funciones. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es una función? La palabra función nosotros la utilizamos harto. O sea, por ejemplo, antiguamente no hace tantos años, ¿qué función cumplía el teléfono? Estoy hablando del teléfono como tal. Solamente la función de comunicación. Solamente existían los teléfonos antiguamente. Habían centrales telefónicas donde solamente la comunicación se producía a través de esas centrales telefónicas. Después el teléfono llegó a las casas particulares, después aparecieron los celulares, ¿bien? Pero siempre la función era, como les dijera yo, era solamente la comunicación. Hoy en día, el celular ya no cumple solo esa función, ¿ok? Ahí nosotros podemos navegar a través de internet, podemos ver el clima cómo va a estar, podemos ver una película. En el hecho de ya de la película ya no hay comunicación entre dos personas, ¿bien? Pero para que el celular funcione, antiguamente y hoy en día necesita una materia prima para que el celular por lo menos pueda estar prendido. En este caso sería la carga eléctrica, o la batería, o simplemente la electricidad, ¿ok? Más fácil aún, ¿qué función cumple, por ejemplo, una lavadora? ¿Qué función cumple, por ejemplo, una lavadora? O si quieren podemos pensar en una juguera, pero pensemos en una lavadora. Entonces yo tengo una lavadora. Usted, si estuviera el Chavo, me diría, pero qué bruto, profe. Bueno, la lavadora necesita materia prima. Bien, a saber, nosotros vamos a pensar que la lavadora siempre tiene detergente, ¿ya? Siempre tiene suavizante. Por lo tanto, la única materia, y siempre va a tener ropa sucia, ¿ok? O coloquémosla aquí, siempre va a tener agua, ¿ya? Siempre tiene detergente, agua y suavizante, ¿ya? Quizá el suavizante no es necesario, pero por lo menos me gusta colocarle suavizante cuando lavo la ropa. ¿Bien? Ok. Entonces, la lavadora tiene detergente, agua y suavizante. ¿Bien? Nada más que eso. Ya, vamos a asumir que la lavadora necesita como materia prima ropa sucia. ¿Ya? Pero hasta donde yo sé, por ejemplo, no es adecuado dentro de la ropa sucia considerar los zapatos como ropa. ¿Bien? Sino que uno considera ropa sucia, ropa de algodón, ropa de poliéster, ropa sucia, algo que tenga tela. ¿Bien? Esa es la materia prima. Materia prima. ¿Cuál es el resultado? La ropa limpia. Ahora, ropa limpia, húmeda o mojada, no sé, pero es ropa limpia. Entonces tiene una materia prima, que es la ropa sucia, y tiene un resultado, ¿ok? Un resultado que va a ser la ropa limpia, ¿ok? Bueno, a esta materia prima, nosotros en matemática le vamos a llamar dominio, ¿ok? ¿Dominio de qué? Dominio de mi función. ¿Quién es mi función? La lavadora. El recorrido o imagen, conjunto imagen, ¿ok? Este sería el conjunto imagen, sería la misma ropa, pero ahora limpia, ¿ok? Ahora, llegó un sobrino, no sé de qué lado, y a la lavadora, imagínense, le tiró cemento, que tiene agua.
¿qué va a ocurrir? ¿Ese cemento está dentro de la materia prima que acepta mi lavadora? La respuesta es no. Por lo tanto, el cemento no está en el dominio de mi lavadora. No pertenece a los elementos que la lavadora acepta para poder funcionar. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a definir acá como función? Nosotros vamos a decir que una función es una relación, ¿ya?, que toma elementos de un conjunto de partida y los relaciona con elementos de un conjunto de llegada. ¿Ok? A este conjunto de partida nosotros lo vamos a llamar dominio de definición de la función. Y al conjunto de llegada, ojo, lo vamos a llamar recorrido. Yo antes les dije recorrido o imagen, pero en realidad vamos a notar que el recorrido, sí, el recorrido es igual a la imagen. Lo que es distinto es lo que nosotros vamos a llamar codominio. El codominio también está acá, pero es una cosa muy distinta, ¿ya? Entonces, el dominio, ¿con quién va a estar relacionado? Con la materia prima, y el resultado de aplicarle esta función, que va de aquí hasta acá, una cierta función, los elementos de llegada, los que se toman, va a ser lo que nosotros conocemos como recorrido o imagen. ¿Bien? Entonces, pensemos en algo bastante básico. Por ejemplo, f de x, yo digo, es la función que duplica a x. Que duplica a x. Entonces, donde x pertenece al conjunto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Bien? Para hacerlo más cortito. Entonces, si nosotros tenemos el elemento 1, 2, 3, 4, 5, y acá en el conjunto de llegada tenemos al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿bien? Bueno, el 10 ahí no... A ver, veamos si lo podemos mover. Ahí sí, ya. Entonces, mi función es una relación que asocia elementos de un conjunto de partida a un conjunto de llegada. Y ojo, para que esa relación sea función, todos los elementos del conjunto de partida, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, tienen que estar relacionados con algún elemento del conjunto de llegada. ¿Ok? Por ejemplo, el 1, si mi función f toma el 1, ya, la función f va a tomar el 1. Lo va a llevar para acá. Lo encapsula. Lleva el f de 1. ¿Qué es lo que hace al 1? Dice que la función f es aquella que duplica el x. El 1 es el argumento. Y lo va a duplicar. ¿Hacia dónde va a llegar? Hacia el 2. Entonces el 1 va a estar relacionado con el 2. El 2 va a estar relacionado con el 4. El 3 con el 6, porque la función f va a duplicar. El 4 con el 8 y el 5 con el 10. Primero, acabo de decir que para que una relación sea función, todos los elementos tienen que estar relacionados con otro elemento del conjunto de llegada. En este caso, el 5 está relacionado con el 10. El 4 con el 8, el 3 con el 6, el 2 con el 4 y el 1 con el 2. Por lo tanto, es función. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser mi dominio? Mi dominio va a ser el conjunto de partida. En este caso, el 1, 2, 3, 4 y 5. El recorrido, o también conocido como imagen, va a ser el 2,
El recorrido o imagen es el conjunto de todos aquellos elementos del conjunto de llegada que tienen lo que se conoce como preimagen, que tienen un elemento de partida. ¿Bien? Ellos son el elemento de llegada. Ahora, el recorrido en este caso, dicho eso, va a ser el 2, 4, 6, 8 y 10. Y acá viene la diferencia con el codominio. El codominio es el conjunto de llegada completo, no necesariamente de todos aquellos elementos que tienen preimagen. Los que yo acabo de encerrar son los que tienen preimagen y ellos pertenecen al recorrido o imagen, ¿ya? Que se les llama de las dos formas. El codominio va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Noten la pequeña diferencia. Ahora, esto es bastante básico en el sentido de que así me lo enseñaban, por lo menos a mí en primero medio, o en octavo, no me acuerdo. Ya cuando me definían una relación y una función. Ahora, si a mí me plantean una función de la siguiente forma, f de x es una función que va de los reales en los reales, o f de x es una relación que va de los reales en los reales, a mí me colocaban, define el dominio de f para que esta sea una función. Si f de x es igual a qué cosa. Vamos a colocar aquí un ejercicio bastante básico, pero vamos a colocar aquí 3x más 2. ¿Ya? Entonces, esa es mi relación. Esa es mi relación. Pero fíjense que si yo coloco, por ejemplo, me dice, el conjunto de partida es todos los reales. En los reales está el menos 10. Pero si yo reemplazo acá por menos 10, me va a quedar menos 28. ¿Y la raíz de menos 28 es un número real? No. Por lo tanto, ese menos 28, ¿qué es lo que hace con esta lavadora? La echa a perder. ¿Por qué? Porque la raíz de menos 28, ¿ya? Coloquemos aquí, si x es igual a menos 30, entonces f de x es igual a la raíz de menos 28. Bien, voy a borrar acá que quise hacer algo pero no funciona. Entonces, si x igual a menos 30, entonces f de x igual a la raíz de menos 28, y este elemento debería estar en el recorrido, pero la raíz de menos 28 no pertenece a los reales. Por lo tanto, lo que hay que hacer es restringir el dominio. Y para ello vamos a decir lo siguiente. La función raíz cuadrada, para que tenga sentido, el argumento, es decir, el 3x más 2, tiene que ser un número mayor o igual que 0. Así que vamos a obtener que el x tiene que ser mayor o igual que menos 2 tercios. ¿Sí? Pasamos el 2 para acá, el 3 dividiendo. ¿Qué significa eso? Significa que el x tiene que pertenecer al intervalo menos 2 tercios, coma infinito. Por lo tanto, vamos a definir el conjunto A, como el intervalo menos 2 tercios, coma infinito. Así, fx es función si el dominio es el conjunto A, o bien si f va de A en los reales. ¿Bien? Eso sería. ¿Ya? Ok, eso es más o menos la temática cuando uno tiene que definir una función. Primero, ¿qué es lo que caracteriza una función? F es una función que va de A en B. Entonces, para que esta relación sea función, acabo de decir función, pero para que esta relación sea función, o para que esta expresión matemática sea función, ¿ya?
todos los elementos, todos los elementos del conjunto de partida o del dominio, ¿ya? Del conjunto A, vamos a decir acá, pero deben estar relacionados con uno y solo un, con uno y solo un elemento del conjunto B, que sería el conjunto llegado. ¿Ya? Con un diagrama sagital, que es eso cuando ustedes le asocian dos conjuntos y dicen la función f va de aquí hasta acá, el 1 va al A, el 2 va al B. ¿Qué significa eso? Que f de 1 es A, o bien si lo quieren asociar a un plano coordenado, me genera el punto 1, A. ¿Bien? Y f de 2 es B, por lo tanto me genera el 2, B. Esto no es función. ¿Por qué no es función? Porque acá dice que todos los elementos del conjunto A, este es mi conjunto A, y el 3 no está relacionado con ninguno. Si el 3 estuviera relacionado con el B, ahí sí sería función. Ningún problema. Ahí es función. Ahí no es función. ¿Ok? Ahí es función. Ahí no es función. Función, no función. Función. Ahora, si el 1 está relacionado con el A, pero el 1 también está relacionado con el B, ahí no es función. Ahí es función. Ahí no. ¿Por qué no? Porque dice que tiene que estar relacionado con uno y solo uno de los, con uno y solo un elemento del conjunto B. El 1 está relacionado con uno, con dos elementos del conjunto B. ¿Bien? Por eso ya no sería función. Ahora, del conjunto B, que, bueno, no sé, otro color, pero da lo mismo. Aquí puede estar el C, el D, el E, el F, sin ninguna preimagen. Pero da lo mismo. La función solamente hace referencia a que los elementos del conjunto de partida tienen que tener una y solo una imagen. Todos ellos. ¿Ok? A eso se refiere esto de que todos los elementos del conjunto A deben estar relacionados con uno y solo un elemento del conjunto B. ¿Bien? Ya. Vamos a ver qué es lo que me dice el apunte para que vean que no deberíamos andar tan perdidos. Acá estamos. Bien, ahí dicen, está obviamente mucho más formal la explicación. Los primeros conceptos dice, sean A y B subconjuntos no vacíos. ¿Ven? Una función va de un conjunto A en un conjunto B. Una función real es una relación entre A y B, tal que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Ya, usualmente se anota esa expresión. Voy a explicar eso ahora. Eso es bastante importante, así que es importante para la gráfica. Entonces nosotros vamos a tener una función que toma elementos del conjunto A y me lo lleva al conjunto B. Y acá voy a anotar los elementos. A cada elemento X le asocia un único elemento f de X, que nosotros lo vamos a llamar Y. ¿Por qué es tan importante? Porque esto me va a dar los pares ordenados X, Y. Bien. Entonces aquí es donde ustedes hacían su tablita y le daban valores al X y obtenían el Y.
y decían, ya, para x igual a menos 1 me da tanto, para x igual a 0 me da otro valor, para x igual a 1, para x igual a 2. Y obtenían los pares ordenados. Y eso después lo grafican. La más conocida es como la parábola. ¿Ya? Bien. Así que en este caso, nosotros vamos a decir que el y es la imagen de x mediante la función f. ¿Ok? O sea, para llegar al i, yo tuve que tomar la micro f. ¿Qué fue lo que hizo la micro f? Me llevó desde el x hasta el i. Bien. Así que mediante símbolos nosotros decimos que f es una función si solo si para todo elemento del conjunto A existe un único elemento del conjunto B, tal que ese elemento del conjunto B es igual a la función evaluada en x. ¿Ya? A ver, veamos si lo podemos escribir. Entonces, vamos a decir que f es función, y vamos a asumir que f va desde A en B, ¿ya? Si solo si, para todo elemento del conjunto de partida, existe un único elemento del conjunto de llegada, tal que ese elemento del conjunto de llegada es igual a la función evaluada en el punto de partida. ¿Ya? Esa es la definición de función. Porque todos los elementos del conjunto de partida tienen que estar relacionados de esta forma con elementos del conjunto de llegada. Y ese elemento es único. Eso significa que existe un único elemento del conjunto de llegada que cumple con esa condición. ¿Bien? El conjunto A, ya dijimos, se llama dominio y se denota por dom-F, y el conjunto B, codominio. ¿Ya? Este completito es codominio. Codom-F. Generalmente la variable x corresponde a la variable independiente y la variable y a la variable dependiente. Ahí está mi lavadora, ¿ven? Tiene un input y tiene un output. ¿Ven? Tiene una variable de ingreso y una variable de salida. Aquí, por ejemplo, ¿esta sería función? Sí. ¿Esta sería función? No, por el 2 de aquí. Tiene dos elementos en el conjunto de llegada. ¿Bien? ¿Y esto sería función? Tampoco, porque hay un elemento que no tiene imagen. ¿Ya? Y aquí dice, da una función, encuentre esos valores. Ahora, cuando ustedes quieran evaluar, hagamos ese ejemplo. ¿Ver? Cuando ustedes les pidan evaluar, que es lo más básico, ¿ya? Vamos a copiarlo en otra página. Cuando ustedes quieran evaluar, es simplemente sustituir. ¿Ya? Esto se entra en la PSU, así que tienen que manejarlo más o menos bien. ¿Cuánto vale f evaluado en menos 3? F evaluado en menos 3 va a ser menos 3 al cuadrado más 3 por menos 3 menos 1. Claramente eso me da 9 positivo. Esto de acá me da menos 9, suman 0. Así que f de menos 3 es igual a menos 1. ¿Quién es el menos 1? El y. ¿Quién es el menos 3? El x. Entonces esto escrito como par ordenado x, y, representado en el plano cartesiano va a ser el menos 3, menos 1. ¿Bien? F evaluado en raíz de 2 va a ser raíz de 2 al cuadrado, 2 más 3 raíz de 2 menos 1. Por lo tanto, el par ordenado acá va a ser raíz de 2, 1 más 3 raíz de 2. ¿Ok? Se deja así nomás. F evaluado en 3 cuartos. F evaluado en 3 cuartos va a ser 3 cuartos al cuadrado, que son 9 partido en 16, más 3 por 3 cuartos, 9 cuartos, menos 1. ¿Ya? Sumar esto es más fácil así. 9 partido en 16, más
36 partido en 16 menos 16 partido en 16. ¿Qué hice acá? Multipliqué por 4 y multipliqué por 4 arriba y abajo. Estoy multiplicando por 1. Así que 36 menos 16 son 20, más 9, 29 partido en 16. 29 es primo, no se puede simplificar. Así que el par ordenado va a ser 3/4, 29 partido en 16. F en A más B, ya este es un poco más interesante. Eso va a ser, fíjense que esto, el A más B es el argumento, es como el elemento que uno mete a la lavadora, ¿ya? Así que se mete eso de forma completa. Por lo tanto, si yo leo mi función como f de argumento es el argumento al cuadrado más el triple del argumento menos 1, esto va a ser a más b al cuadrado más 3 por a más b más menos 1. Menos 1. Así que eso es a cuadrado más 2 ab más b cuadrado más 3a más 3b menos 1. Eliminar términos semejantes acá es imposible. ¿Ya? Así que queda ahí. Como par ordenado, bueno, al a más b lo asocia con él, y aquí tremenda expresión, a cuadrado más 2ab más b cuadrado más 3a más 3b menos 1. Ah, ya. ¿Cuánto vale f de a? F de a vale a cuadrado más 3a más 1. ¿Y cuánto vale f de b? A cuadrado, perdón, f de b va a ser b cuadrado más 3b más 1. Dense cuenta que con esa información y con esta información, uno puede concluir que f de a más b es distinto de f de a más f de b. Aquellas funciones donde esta cosa se cumple, al menos conozco un par que son las llamadas funciones lineales. Las funciones lineales se cumple que estas dos cosas son iguales. Pero no siempre uno no puede asegurar que f de a más b es igual a f de a más f de b. Habitualmente son distintas. ¿Por qué? Porque claro, el a cuadrado está, el b cuadrado está, a cuadrado, b cuadrado están, el 3a está, el 3b también está. Pero acá tengo un 2ab que de ninguna forma yo puedo armarlo acá. ¿Bien? Y acá tengo un 1. Este sería menos 1 y menos 1. Ya, tengo ese menos 1, pero por acá va a sobrar. Va a sobrar un menos. ¿Ya? Por lo tanto, ojo con eso. Ojo con eso. Generalmente, casi siempre, f de a más b es distinto de f de a más f de b. Inclusive, más menos. Más menos. Son distintas. Son distintas esas cosas. ¿Ya? Ok. Ahí está. Es importante notar que f de a más b y f de a más f de b son distintas. ¿Qué cosa es el recorrido? Es el conjunto de todos aquellos elementos que tienen preimagen. ¿Ya? O que tienen un elemento en el conjunto de partida, que están asociados a un elemento en el conjunto de partida. Por lo tanto, fíjense, dada la función f, al conjunto de todos los valores que toma la variable i, que es la variable dependiente, se le llama recorrido de la función o conjunto imagen de la función. RecF o IMF. El conjunto recorrido es el conjunto de todos los números reales, tal que existe un elemento en el conjunto de partida, donde la imagen de ese elemento del conjunto de partida es justamente el i. ¿Ya? Así se lee esa definición. Con frecuencia no aparecen en forma explícita el dominio de A, sino que se escribe de manera abreviada f de R en R. ¿Ya? Entonces se va a considerar que el dominio es el conjunto de todos los números reales, para el cual f de x es un número real. ¿Bien? Ahora, si a mí me dicen, considere la función A subconjunto de los reales, definida de esa forma, encontrar el dominio recorrido. Ahora,
pillémoslo. A ver, veamos si somos capaces. El dominio es re fácil. El recorrido puede complicar un poco más. Ahora, para el dominio, para encontrar el recorrido, una forma fácil y bonita es graficar. ¿Ya? Es graficar. Ahora, la función raíz cuadrada dice que tiene su imagen en los reales, por lo tanto esto tiene que ser un número real. Y para que sea real, entonces el x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Qué significa eso? Que el x tiene que ser mayor o igual que 1. Dicho de otra forma, x tiene que pertenecer al intervalo 1, infinito. ¿Bien? Por lo tanto, el dominio de mi función f, el conjunto A, ¿ya? El conjunto A, donde ese conjunto A es el conjunto de todos los números reales, tal que esos números reales pertenecen al intervalo 1, infinito. ¿Ya? Ustedes también, para el día de la prueba, pueden decir, el dominio de f son todos los x pertenecientes al intervalo 1, infinito, no hay ningún problema. Inclusive pueden decir es el conjunto de todos los x pertenecientes a los reales, tal que x es mayor o igual que 1. ¿Ya? Todas esas formas están bien. La más habitual a la que están acostumbrados ustedes debería ser esa. El recorrido. Ya. El recorrido. La raíz cuadrada. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 5. ¿Cuánto vale? No, de 25. La raíz cuadrada de 25 vale 5. ¿Vale menos 5? No. La raíz cuadrada de 25 es 5. La raíz cuadrada de 0 es 0. Y un valor más pequeño acá adentro no va a haber. Si nosotros graficamos eso, o sea, con esto yo ya me doy cuenta que los únicos valores que van a tomar son 5 positivos. Bueno, el 0 no tiene signo. Raíz de 1 es 1 positivo, entonces son solo números positivos. Por lo tanto, el recorrido de f va a ser todos los números i pertenecientes al intervalo 0, infinito. Si nosotros graficamos esta función raíz cuadrada de x menos 1 está definida a partir del 1. Y cuando el x vale 1, me queda raíz de 0. 0. Cuando el x vale 2, ahí estamos en el 1, cuando el x vale 2, me va a quedar raíz de 2 menos 1, raíz de 1, 1, ahí. Cuando el x vale 5. Cuando el x vale 5, me queda 5 menos 1, 4. Raíz de 4, 2. Por acá arriba. La gráfica va a ser así. Pum. Toma elementos. Ojo, el recorrido está en el i. Por lo tanto, los elementos que va a tomar son todos desde aquí hacia arriba. De acá para abajo no hay gráfica. Por lo tanto, el recorrido va desde el 0, desde el nivel 0, desde el 0 hacia arriba. Por eso el recorrido de f es eso. Entonces, imagínense que yo les doy una gráfica de una función. Ya. Les doy la gráfica de una función asociada con la prueba anterior, les doy una parábola. ¡Pum! Acá. ¿Ya? Sigue hacia abajo, sigue hacia abajo. Y este valor de acá vale 3. Entonces, ¿dónde hay dibujo acá? ¿Dónde está la gráfica de la función? La gráfica de la función toma valores i que vienen desde el menos infinito. Menos infinito cerrado. Desde el menos infinito hasta el 3. Considerando el 3, sí, porque ahí está su vértice. De acuerdo a este mono que yo acabo de dibujar, porque no es un dibujo, es un mono, el recorrido sería el conjunto, el recorrido sería el conjunto B, que es el conjunto de todos los i pertenecientes a los reales, tal que el i es menor o igual que 3. En vez de escribir eso, yo podría decir tal que i pertenece al intervalo menos infinito, 3. Ojo, a veces yo coloco el abierto así. ¿Ya? Pero es lo mismo. Bien. Veamos qué nos decía este desarrollo acá.
¿Ven? Ahí está el dominio del 1 hasta el infinito. Nosotros que colocamos la página anterior, desde el 1 hasta el infinito, acá está, desde el 1 hasta el infinito. Y el recorrido son los reales positivos incluyendo el 0. Yo creo que le coloqué del 0 al infinito, ¿no? Acá en la anterior. Del 0 al infinito, ya. El intervalo 0, infinito es el conjunto de los reales positivos. Si yo coloco los reales positivos no incluye al 0, porque el 0 no es positivo, el 0 no tiene signo. Pero acá tengo que incluir el 0, entonces sería incluido el 0. ¿Bien? Solamente mencionarles eso para que puedan entender cuando lean esta parte de acá. ¿Ya? Considere la función definida por g de x igual a eso de ahí. Determine el dominio y recorrido de esa función. Bien. Hagamos ese que quizás puede ser un poco más complicado. Disculpen, aquí pasé a escribir en vez de cortar. Ya dice, considere la función definida por g de x igual a eso. Acá, yo les digo automáticamente que lo más seguro es lo siguiente. No dije nada. Esta parte de acá, sin considerar el signo, el valor más pequeño que puede tomar es el 0. Por lo tanto, aquí van a ser los reales positivos, incluyendo el 0. Pero acá afuera tiene un signo menos. Entonces, lo más seguro es que el recorrido de f vaya a ser los reales negativos, incluyendo el 0. ¿Bien? Ya. Ahora, para que esto tenga sentido, para que esto me dé un número real, el argumento de la raíz cuadrada tiene que estar bien definido. Es decir, 3 más 2x menos x cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. ¿A qué llegamos? Llegamos a resolver una inecuación. O sea, materia pasada, materia olvidada, imposible. No es así. Para resolver eso, primero multiplicamos por 1. Por menos 1, perdón. Al multiplicar por menos 1 me queda x cuadrado menos 2x menos 3 mayor o igual que 0. ¿Cómo se resolvía esto? Factorizando, idealmente. Y acá me quedará menos 3 más 1. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 más 1, menos 2. ¿Bien? Sumamos y acá multiplicamos. Por lo tanto, los puntos críticos van a ser x igual a menos 1 y el 3. Tablita. Menos infinito, menos 1, menos 3, infinito positivo. Colocamos acá los factores, a saber son x más 1 y x menos 3. Valores de prueba menos 2, valor de prueba a... Espérense, aquí me equivoqué, este es un 3 positivo, es un 3 positivo. Valor de prueba al 0, valor de prueba el 5. Menos 2 más 1 menos 1, menos 2 menos 3 menos 5, 0 más 1, 1, 0 menos 3 menos 3, 5 más 1 son 6, 5 menos 3, 2. Menos por perdón, más por más por menos es menos, menos por menos es más. Pero acá cometí un error, pues nadie me dijo, a ver, ¿dónde está el error? ¿Quién me puede decir? ¿Ven? Materia pasada, materia olvidada. Acá lo que hice fue multiplicar por menos 1, ya. ¿Dónde está el error? Le voy a bajar 2 décimas en la prueba si nadie me dice el error, ¿eh? O no tengo a nadie en clase. Cuando se multiplica por un número negativo se cambia el mayor o menor. Quedaría menor o igual. Ya, dígame su nombre, se gana una décima, ya que nadie más participa. Caroline Inostroza. Caroline, Inostroza. ya cóbremela.
Bueno, O sea, si no me la quiere cobrar, no me la cobre. Inostrosa. Ya, 1/10 para la prueba del 2022, ¿está bien? No, mentira. Ahí está. Lo anoté en mi agenda. Bueno, está la grabación también, así que no hay problema. Claro, po, ahí multipliqué por un número negativo y cuando uno multiplica por un número negativo, cambian todos los signos, incluyendo la desigualdad, menor o igual que 0. ¿Bien? Así que, ¿qué números me sirven? Estos de aquí. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales, tal que esos números reales pertenecen ¿a dónde? Pertenecen al intervalo menos 1,3. Menor o igual. Por lo tanto, va a ser cerrado y cerrado. Así que ese es el dominio, del menos 1 hasta el 3. ¿Bien? Ahora, con esto que acabo de decir, dudo que el recorrido sean los reales negativos incluyendo el 0. Porque es súper chiquitito el conjunto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver. No, voy a copiar la función. Voy a copiar la función y vamos a notar que el dominio de mi función f, el conjunto de todos los x pertenecientes al menos 1,3, según recuerdo, menos 1,3, cerrado, cerrado. ¿Bien? Ya. Voy a hacer un análisis. Voy a decir, miren, ¿saben qué? Esta función, que la voy a llamar... la función no se llama f, ¿ah? Ojo con eso. La función se llama g. Ahí está. G. Voy a llamar al 3 más 2x menos x cuadrado, lo voy a llamar función f. Esto claramente es una parábola. Nosotros ya cachamos acá que en el menos 1, y en el 3, 1, 2, 3, la parábola va a cortar el eje x. ¿Ya? X, y. Por lo tanto, el eje de simetría va a estar acá en 1. ¿Qué significa que en 1 está el eje de simetría? Fíjense, ¿la parábola para dónde se abre? La parábola se abre hacia abajo, porque el x cuadrado está acompañado de un signo menos. Entonces la parábola va a ser más o menos así. ¿Bien? Si yo evalúo con x igual a menos 1, esta cosa de acá arriba me da 0. Miren, me va a quedar menos 2. A ver. No me da 0. A ver, x cuadrado. ¿Qué hice? Por eso, pues miren. Nadie me avisó, ¿ah? ¿Qué dice ahí? Más. ¿Qué coloqué yo acá? Menos. Por lo tanto, la factorización está mala. X más 3, x menos 1. Ya igual había que multiplicar por menos 1, así que eso no cambia. Por lo tanto, los valores son 1 positivo y menos 3. Así que aquí va el menos 3, acá va el 1. ¿Me sirven estos? El menos 2 no me no, profe, sirve. estaba bien como lo tenía, si daba 0 ¿Qué cosa? en la ecuación cuando quiso por menos 1. No, no da 0, mira. Porque te queda 3 más 2 por menos 1 menos... Tienes razón, pues. X cuadrado menos 2x menos 3. Me queda x menos 3 por x más 1. X vale 3, x vale menos 1. 3 y menos 1. Estaba bien. Sí, tienes razón. Tienes razón, estaba bien. Déjame corregir acá.
y colocar bien los signos. Entonces acá me queda menor igual, acá era menos 2x, sí, es que miré acá arriba. No miré después de haber multiplicado por menos 1. Me va a quedar menos 3 más 1, así que esto va a ser menos 1 y más 3. Ya, estaba bien. Menos 1 y más 3. Ya. Tienes razón. Porque al evaluar en... ¿qué estaba diciendo yo? Esta función evaluada en menos 1 me va a dar 3 menos 2 menos 1. 0. Ahí está. Y al evaluar esta función en el otro punto, que era x igual a 3, me va a dar 3 más 6 menos 9. 0. Y es una parábola que se abre hacia abajo. Por lo tanto, si yo evalúo la función en 1, aquí justo en la mitad de ese punto y ese punto, lo que me va a entregar es el vértice. Entonces, al evaluar en 1 me queda 3 más 2 menos 1. O sea, me queda 4. F de 1 vale 4. Este es el valor más alto, 4. Y el valor más chico, acá abajo, 0. Entonces, el recorrido de mi función g va a ser los i pertenecientes a qué intervalo. Fíjense bien. El valor más grande que toma es 4. Entonces voy a evaluar g en 1. Y también vamos a evaluar acá, que en realidad me va a dar 0, en menos 1 y en 3. Pero g en 1 me va a quedar menos la raíz de 4. Menos la raíz de 4. Y eso es menos 2. ¿Bien? Es menos 2. Y g evaluado en cualquiera de los puntos que hacen 0, que por ejemplo puedo evaluar en el 3, me va a dar menos raíz de 0. Y eso vale 0. Por lo tanto, el recorrido debería ser el intervalo menos 2,0. ¿Bien? Menos 2,0. ¿Ya? Si quieren, lo podemos ver con GeoGebra. Ustedes pueden utilizar GeoGebra para las pruebas. En esta modalidad que estamos nosotros hoy en día, pueden utilizar los software que ustedes estimen conveniente. ¿Ya? Ojo con exagerar en esto, porque después, si el otro año volvemos a la normalidad, no van a poder ocuparlo. Lo más seguro. Bien, yo voy a colocar acá la función era igual, menos raíz, vamos a colocar aquí, raíz de, ¿cómo era esto? 3 más 2x menos x cuadrado parece. 3 más 2x menos x elevado a 2. ¿Qué pasó? ¿Por qué me dibujó un vector? A ver. 3 más 2x menos x cuadrado. 3 más 2x menos x cuadrado. Y igual SQRT raíz a ver, denme un segundito aquí. Menos SQRT. ¿Cómo era esto? 3 más 2x menos x
elevado a x elevado a 2. Ahí está. ¿Ven? Esa es la gráfica. Esa es la gráfica. Menos 1 al 3, y aquí el valor más grande es 0, y el valor más chico es menos 2. Ahora, vean que es casi una circunferencia, y eso tiene una explicación, ¿eh? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, miren, si ustedes se fijan, voy a copiar de nuevo en otra hoja, control V. La función g de x es lo que representa el i, entonces van a tener i igual menos la raíz de 3 más 2x menos x cuadrado. Si elevamos al cuadrado, me va a quedar i cuadrado igual a 3 más 2x menos x cuadrado. Eso es lo mismo que x cuadrado menos 2x más y cuadrado igual a 3. Esto es lo mismo que x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a... Aquí tenía que sumar 1, así que vamos a colocar más 1 acá y vamos a sumar un 1 acá, para que s con s y con s me formen ese cuadrado binomio. Me va a quedar igual a 4. Es una circunferencia con centro en el 1,0 y radio igual a 2. Entonces, ojo acá con lo que yo estoy explicando. Es súper importante, en especial por el último cálculo que van a tener ustedes. Si yo tengo una circunferencia centrada en el 1,0. Ah, ya. El centro es otro. Está por acá. Por aquí más o menos. Ahí. Me quedo. Ven ahí, arrastrarlo completo. Y ahí está centrada la circunferencia. ¿Qué punto? 1,0. Listo, la gráfica es esa. Sin embargo, acá me dicen considere la raíz negativa y la raíz positiva. Bueno, les voy a explicar ahora que esa parte de acá arriba es igual raíz positiva de 3 más 2x menos x cuadrado. Y esta parte en rojo de acá abajo, que esa es la gráfica que me están pidiendo, es igual la raíz negativa de 3 más 2x menos x cuadrado. Y lo que a mí me estaban pidiendo era el recorrido de esa función. Por lo tanto, el recorrido va a ir desde aquí, desde el 0, ¿hasta dónde? Hasta acá nomás, hasta ahí. ¿Qué radio tiene la circunferencia? Radio 2. Ah, entonces ese radio vale 2. Por lo tanto, este punto es menos 2. Así que el recorrido va a ir desde el menos 2 al 0. Ahí está. Recorrido del menos 2 al 0. ¿Bien? Ok. Ahí está el dominio. Los i son negativos y hacen lo mismo acá. Ya, al final hicieron algo mucho más largo para llegar al recorrido menos 2,0, que es lo mismo. Y ahí está, lo mismo, menos 2,0. ¿Qué cosa es la gráfica de una función? Simplemente es la representación visual, ¿ya?, de ir evaluando punto a punto e ir generando los pares ordenados correspondientes al momento de evaluar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo uno se da cuenta de que algo es función o no? Mediante la gráfica. Y ahí eso yo creo que es por lo menos yo recuerdo que es lo que más claro me quedó en el colegio. A ver, no sé si más claro, pero lo que más recordaba. Cuando uno tiene en el plano cartesiano una gráfica de función, me acuerdo que el profe me decía ya, si tú tienes acá el A y acá está el B, y el mono de la gráfica es así, ¿ya? Supongamos que ustedes tenían una función que iba desde el intervalo A, B en los reales, o en un conjunto B, ¿ya? Entonces yo decía, f es una función si al momento de trazar verticales
paralelas al eje Y, ¿ya? O verticales o paralelas al eje Y, rectas verticales o rectas paralelas al eje Y, estas cortan en un solo punto. En un solo punto. Entonces, claramente esto es una función. Sin embargo, ¿por qué en el plano cartesiano, si yo digo mi función va desde A hasta B, ya, y yo tengo esta gráfica, una circunferencia que va desde A hasta B, ¿por qué no es función? Porque simplemente al momento de trazar paralelas al eje Y, estas cortan en dos puntos. ¿Y cómo se puede relacionar eso? Bien, supongamos que este punto aquí es C. ¿Cómo se puede relacionar eso con el diagramita? Entonces, yo digo, esa es mi función f, ahí está el punto C, y estos puntos de acá me dan, por ejemplo, I sub 2, y acá un I sub 1. Entonces, desde el C, desde el punto C, estoy lanzando dos rectas, una que va hasta I sub 1 y otra que va hasta I sub 2. Y entonces, este elemento del dominio tiene dos imágenes. ¿Ya? Y acuérdense que para cada elemento del dominio tiene que existir un solo elemento en el conjunto de llegada. Basta con que yo pille uno donde hay dos elementos en el conjunto de llegada y ya mi función murió. No es función. En este caso, la circunferencia no es función. Por eso es que uno la parte en la mitad y uno dice, ya, esta parte es igual a la raíz positiva y esta parte de acá abajo va a ser igual a menos la raíz o la raíz negativa. ¿Bien? Ok. Eso es lo que nosotros hemos visto. Recorrido. Ese sería el recorrido. El dominio iría desde aquí hasta acá, el recorrido de aquí hasta acá. Esto de aquí es función. ¿Por qué? Porque en cada punto de la gráfica, las paralelas al eje Y cortan en un solo punto. ¿Ya? Ahí está la gráfica que le hice con el GeoGebra. Esa función. Esa es la raíz de x menos 1. ¿Ya? Ok. Cuando dos funciones son iguales, siempre y cuando tengan el mismo dominio, y la imagen para cada elemento del dominio, en este caso de f y de g, tienen que ser exactamente la misma. ¿Bien? Por ejemplo, esta función aparentemente es la misma que esta función de acá, porque si yo factorizo eso de ahí arriba, me va a dar x más 2 por x menos 2. Y por lo tanto me va a quedar x más 2. Sin embargo, el dominio de esa función son todos los reales, excepto el 2. ¿Por qué el 2? No, porque el 2 hace un 0 partido en 0. Y eso no existe. Por lo tanto, esta función f tiene dominio todos los reales excepto el 2. Y esta función g no hay problema, todos los reales. ¿Cómo son los dominios? Distintos. Por lo tanto, ¿son iguales las funciones? No, no son iguales. Mira. Miren. Tanto la función g como la función f, bueno, está feo mi dibujo, pero no importa. Esa es la función g. Vamos a colocar aquí el x, acá vamos a colocar el y, acá vamos a colocar el y, acá vamos a colocar el eje x. Son la misma función. Son la misma. Excepto que esta en el punto 2 no está definida. O sea, aquí hay un hoyito. La imagen del 2 no existe. En cambio acá la imagen del 2, listo. ¿Cuánto vale? 4. 2 más 2, 4. En G, acá. Pero acá el dominio de F son todos los reales excepto el 2. ¿Por qué el 2 no? Porque al reemplazar con 2 me queda 4 menos 4, 0 partido en 0. Y eso no existe. ¿Bien? En cambio acá al reemplazar con 2 me queda 4. Alguien me puede decir, profe, pero simplifique. Sí, pero a mí me están presentando la función de esa forma. ¿Ya? Y como me la presentan de esa forma,
la función no está definida en el 2. Acá, sí, acá está definida en el 2. Acá, no está definida en el 2. Son la misma función, son la misma. La gráfica es muy similar. Sin embargo, acá, en F, hay un hoyito acá en 2. ¿Bien? Esto es súper importante porque después vamos a acercarnos al 2 por la izquierda y por la derecha y vamos a entrar al concepto de límite. ¿Bien? ¿Qué son los ceros de una función? Los ceros de una función también son conocidos como las raíces de una función. ¿Y qué cosas son? Los cortes con el eje X. Los cortes con el eje X. Nada más y nada menos que los cortes con el eje X. Esos son los ceros de una función. ¿Cómo uno encuentra los ceros de una función? Bueno, se encuentran así. Vamos a copiar eso. Ahí tengo la función. Básicamente, esta función está definida en todos los reales. Si yo quiero calcular el dominio, bueno, yo voy a decir el dominio de esta función son todos los reales, excepto el 0, porque hace el 0, no puedo sustituirlo porque me hace 0 el denominador. Y los ceros de una función, ¿qué son? Cuando yo tengo el plano XY, si pienso que este es el nivel del mar, altura 0, los ceros son estos. ¿Ya? ¿Qué puntos son estos? Son de la forma A,0 y este punto de acá, B,0. O sea, los ceros de una función son todos aquellos puntos donde la variable dependiente y vale 0. ¿Y quién es y? F de x. Por lo tanto, vamos a tener 0 igual a x cuadrado más 2x menos 3 partido en x cuadrado. ¿Cuándo eso va a ser 0? Cuando el numerador sea 0. Igual a 0. Entonces, acabo de decir que cuando el numerador sea 0. O sea, cuando eso sea 0. Y eso va a ser 0 cuando tengamos x más 3 por x menos 1 igual a 0. O sea, cuando el x vale menos 3 o el x valga 1. Así que en la gráfica, acá en menos 3 hay un 0 y acá en 1 hay otro 0. ¿Cómo pasa la función? No sé. No sé cómo pasa la función. ¿Bien? Seguramente... Bueno, grafiquémosla, ¿puedo ver? Grafiquémosla. X cuadrado más 2x menos 3. Ya. Igual. X cuadrado, paréntesis, x cuadrado más 2x menos 3. Pero acá aparece un dividido, así que va a cambiar dividido en x cuadrado. Ahí está. ¿Ven? ¿Dónde está el 0? El 0 está acá en menos 3 y el 0 está acá en 1. No me dejó. Ahí sí. En menos 3 y en 1. Ahí están los cortes. ¿Ya? ¿Cuál es la gráfica? La gráfica esa que está ahí en naranjo. Control Z. Movilizar ahí. Ahí está. Esa es la gráfica de la función. ¿Bien? Lo único que nos pedían era no graficar, sino que encontrar los ceros. Ahora, fíjense que la gráfica nunca toca el eje Y, ¿eh? Nunca toca el eje Y. Si me empiezo a mover, nunca lo toca, nunca lo toca, nunca lo toca. ¿Ven? Ahora, ¿por qué no lo toca? Porque el X no puede ser 0. El X no puede ser 0, si no yo estaría, si yo reemplazo con 0, me quedaría menos 3 partido en 0. Y eso no está definido. Entonces, en el 0 hay una asíntota. Si yo quiero hacer la gráfica, aquí en el 0 le voy a decir, no señor. Aquí hay una asíntota, por lo tanto, la gráfica nunca va a pasar por el eje Y, que es x igual a 0. ¿Bien? Y tiene un corte acá y tiene un corte acá. Claro, era evidente entonces que podía ser así y así, o podía ser así y así. Creo que esa era la función, ¿no?
o una para abajo y la otra para arriba, ya, pero tenía más o menos esa forma. Bien, esos son los ceros de una función. Entonces, que quede claro que los ceros de una función son los puntos donde la función corta el eje X. ¿Ya? Si yo tengo suma de funciones, entonces es lo mismo que yo evalúe la función en el punto, en la primera función, y después le sume la función evaluada en el punto, pero evaluada en la otra función. ¿Ya? Lo mismo ocurre para la diferencia, el producto, el cociente y la ponderación. ¿Ya? Eso lo anotan como un resumen. ¿Ya? Así que vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Próxima clase vamos a hablar de funciones algebraicas, los polinomios, particularmente la cuadrática, que es la parábola. O sea, la cuadrática es la función que está representada por una gráfica con forma de parábola. Pero cuando son funciones, ya las parábolas no se abren hacia la izquierda y o derecha, solamente hacia arriba o hacia abajo. ¿Bien? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Así que la clase de hoy llega